Una madre fue abandonada y obligada a limpiar pisos. Pero una noche la hicieron cocinar, sin saber que era una chef Michelin. Qué alegría tenerte aquí. Qué gran corazón tienes. Dime desde dónde nos ves. Deja tu like, suscríbete y vamos al comienzo. Amelina bajó del autobús con dificultad, sujetando con fuerza la maleta más grande, mientras su otra mano se apoyaba en el brazo de su hijo. La estación estaba llena de gente que iba y venía con prisa, pero ellos dos caminaban despacio, como si el mundo alrededor no tuviera nada que ver con ellos. El sol pegaba fuerte sobre el concreto y el aire olía a gasolina y pan recién horneado de una panadería cercana. Rodrigo, alto, de cabello bien peinado y ropa impecable, miraba el reloj con cierta ansiedad, pero en su voz no había impaciencia, solo esa suavidad forzada que uno usa cuando intenta esconder algo. Él le dijo que ya faltaba poco, que la casa no quedaba lejos, que todo estaba listo para que por fin pudiera descansar de verdad. Amelina sonrió sin entusiasmo, agradecida, aunque sus ojos llevaban una sombra que ni el sol del mediodía lograba disipar. Desde que quedó viuda, Rodrigo había insistido en que ella no tenía que seguir viviendo en la vieja casa de Buenos Aires, llena de lembranzas, vacía de vida. Él dijo que no podía verla más así, tan sola, rodeada de fantasmas del pasado. Así que ella aceptó dejarlo todo atrás. El jardín que había plantado con su marido, los libros de recetas manchadas de viño, las cartas que nunca recibió respuesta. Todo para estar cerca de su único hijo. Cuando llegaron al pequeño departamento que Rodrigo le había conseguido, Amelina se sintió algo confusa. No era lo que había imaginado. El barrio era desconocido, las calles no tenían árboles y las janelas daban a una pared gris. Rodrigo notó su silencio y le dijo que era solo temporal, que pronto buscarían algo mejor, que esto era solo para empezar. Él subió las maletas con agilidad, abrió la puerta, la acompañó hasta el sofá viejo que crujía al sentarse y le sirvió un vaso de agua. «Mamá, aquí estarás mejor, lejos de tanto dolor», dijo mientras acariciaba su cabello, como si ella fuera una niña. Amelina, que siempre había sido una mujer de palabras medidas y gestos firmes, apenas asintió. Le dolía dejar atrás todo, pero le dolía más sentir que estaba incomodando al hijo que amaba. Esa noche, Rodrigo trajo comida comprada y comieron en silencio. Luego, mientras lavaba los platos, le habló desde la cocina. Dijo que ella no tenía que preocuparse por nada, que era hora de descansar de verdad, que él se encargaría de todo, que para eso, si ella estaba de acuerdo, sería más fácil si le daba acceso a los documentos, a los papeles de la pensión, a las escrituras. Así, podría ayudarla mejor. Amelina no dudó, confió. Siempre había confiado. Le entregó su bolso de cuero desgastado, donde guardaba con cuidado cada papel importante, cada documento que había acumulado en décadas de vida. Rodrigo lo tomó con una sonrisa y dijo que la amaba, que no se preocupara por nada, que todo estaría bien. Luego la abrazó con fuerza como no lo hacía desde niño y le dijo buenas noches. Al día siguiente, cuando Amelina abrió los ojos, lo primero que notó fue el silencio. No había ruido de cocina, ni pasos, ni la voz de Rodrigo hablando por teléfono. Se levantó despacio, con esa precaución que tienen los cuerpos cuando se acostumbran al dolor de las articulaciones. Caminó por el pasillo, llamó su nombre, pero no hubo respuesta. En la cocina no había señal de desayuno, en la mesa solo una hoja de papel doblada en dos. La abrió con manos temblorosas. «Perdón, no puedo más. Cuida de ti». Se quedó inmóvil, leyendo una y otra vez las mismas palabras, como si cada lectura fuera a cambiar el mensaje, como si en alguna de esas veces la tinta dijera otra cosa, algo más cálido, más humano. Pero no, solo eso. «Perdón, no puedo más. Cuida de ti». Buscó su bolso, sus papeles, su celular. Nada. El apartamento parecía igual, pero estaba vacío de lo esencial. Rodrigo había desaparecido, y con él todo lo que le pertenecía. Sintió una punzada en el pecho, no física, sino algo más profundo, más cruel. No era solo el abandono, era la traición. La decisión fría de alguien que
En algún momento, había dejado de verla como madre para verla como carga. Durante horas, Amelina caminó en círculos por el pequeño espacio, esperando que todo fuera un malentendido, que él regresara, que dijera que todo era parte de un error. Pero el tiempo pasó, y la realidad se hizo cada vez más clara. Estaba sola, en una ciudad que no conocía, sin documentos, sin dinero, sin nadie. Se sentó frente a la ventana y miró la pared gris durante largo rato. No lloró. Amelina no era de llorar fácilmente. Había aprendido a contener lágrimas en la cocina cuando cortaba cebolla o cuando una receta no salía como quería. Había llorado en silencio cuando su marido enfermó y cuando se fue. Pero esto era diferente. Esto era un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la misma silla, con la nota entre las manos, como si aferrarse a esas palabras le diera alguna respuesta. Recordó los días en que Rodrigo era niño, cómo corría por el restaurante donde ella trabajaba, cómo le pedía probar el mousse antes de servirlo, cómo decía que su madre cocinaba mejor que cualquier chef del mundo. Recordó sus cumpleaños, las noches de lluvia en que le cantaba bajito para que durmiera, los días en que soñaba con enseñarle lo que sabía, pasarle sus recetas, su fuego. Se preguntó en qué momento él dejó de verla así. ¿En qué punto del camino ella se volvió invisible para su propio hijo? A la mañana siguiente, salió del apartamento con una bolsa plástica donde apenas guardó una muda de ropa y una cuchara de madera con sus iniciales grabadas, AQ. Era lo único que realmente le pertenecía. Caminó sin rumbo por calles desconocidas, buscando algo, alguien, cualquier señal. Preguntó por ayuda, pero sin documentos ni dinero, la miraban con desconfianza. Algunos le daban una moneda. Otros simplemente apartaban la mirada. En un banco de la plaza, se sentó junto a una anciana que vendía empanadas. Le preguntó si conocía algún lugar donde dormir. La mujer le respondió que había un refugio unas cuadras más allá, pero que no era seguro, que mejor fuera temprano, y que no hablara mucho. Amelina agradeció, aunque no sabía por qué. Esa noche durmió sentada, con la cuchara entre las manos, como si fuera un talismán. En su mente, las imágenes de su pasado se mezclaban con el presente, formando una sopa espesa de recuerdos dulces y amargos. Recordó su restaurante en Barcelona, la estrella Michelin, las risas del equipo, los aplausos de los comensales. Todo eso parecía de otra vida. Ahora, lo único que le quedaba era ella misma, y la promesa silenciosa de no dejarse apagar, aunque el fuego apenas fuera una chispa. Amelina caminaba por las calles de esa ciudad desconocida, con pasos lentos y un peso invisible sobre los hombros, aunque la única carga física que llevaba era una maleta vieja con ruedas que ya no giraban bien y una pequeña bolsa colgando del brazo, donde guardaba lo último que realmente le pertenecía, una cuchara de madera marcada con sus iniciales. Sus ojos iban de un lado a otro, no por curiosidad, sino por una mezcla de desesperación y necesidad de orientación, como si en alguna vitrina, en alguna esquina, pudiera encontrar una pista de lo que debía hacer a continuación. La ciudad no era particularmente ruidosa, pero el bullicio parecía envolverse en una atmósfera indiferente, como si cada persona que pasara a su lado llevara auriculares invisibles que la desconectaban de todo lo humano. Amelina, con el cabello recogido en un moño bajo, la ropa que ya mostraba señales de su segundo día sin cambio ni lavado, y la piel tostada por el sol, se detenía de vez en cuando frente a vitrinas de restaurantes. Observaba los platos decorados, los menús escritos con tiza elegante en pizarras negras, los camareros que iban y venían con delantal limpio y pasos seguros. Ella pensaba en cómo un día fue parte de eso, cómo sus manos habían dirigido cocinas más exigentes que esas, cómo su nombre había figurado en artículos de revistas europeas. Pero ahora nadie la reconocía. Nadie veía en ella más que a una mujer mayor con mirada perdida. Se acercó a una joven que salía de una panadería y le preguntó con voz suave si conocía algún lugar donde pudiera conseguir ayuda, un sitio donde dormir una noche o comer, algo caliente.
La joven la miró de arriba a abajo con gesto de incomodidad y dijo que no tenía dinero, aunque Amelina no le había pedido eso. Dio media vuelta rápidamente sin siquiera mirarla a los ojos. Minutos después, intentó con un hombre que leía un periódico en una banca del parque. Le explicó que había perdido el contacto con su familia y que necesitaba un lugar seguro. Él arrugó la frente y preguntó si era indigente. Ella contestó que no, que simplemente estaba en una situación temporal, pero él ya había desviado la mirada fingiendo que no escuchaba. A medida que pasaban las horas, Amelina comprendía con más claridad que el mundo no tenía espacio para las personas como ella. No porque no tuviera valor, sino porque su valor ya no era visible. Era como una flor seca en medio del cemento, viva pero invisible. Cuando el sol comenzó a bajar, buscó un lugar donde pudiera sentarse y descansar los pies que ya temblaban de agotamiento. Encontró una plaza con algunos bancos de piedra y árboles que proyectaban sombras largas sobre el suelo. Se sentó, con cuidado, estirando las piernas con esfuerzo, y miró al cielo que comenzaba a pintarse de naranja. A su alrededor, algunas palomas picoteaban migas, y un grupo de niños jugaba a la pelota con risas que le recordaban a cuando Rodrigo tenía esa edad. Cerró los ojos unos segundos, intentando que el cansancio no la venciera por completo. Cuando volvió a abrirlos, la plaza estaba casi vacía. El viento soplaba con algo de frialdad, y el estómago le hacía saber que llevaba más de un día sin comer. Pensó en acercarse a una tienda y pedir que le dejaran barrer a cambio de un pan, pero el miedo al rechazo la inmovilizó. Con el paso de las horas, la oscuridad se instaló sobre la ciudad, y la plaza fue perdiendo todo movimiento. Amelina se recostó como pudo sobre el banco, doblando su chaqueta como almohada improvisada. Sujetó con fuerza la cuchara de madera contra el pecho, como si fuera una reliquia sagrada, como si eso fuera lo único que podía recordarle quién era de verdad. Pensó en su marido, en cómo él solía abrazarla por detrás mientras ella cocinaba, en el aroma del caldo que hacían juntos los domingos, en las risas del personal cuando celebraban un buen servicio. Recordó también su restaurante, las noches largas entre hornos y ollas, los clientes que venían de lejos solo para probar su famoso arroz con pato al estilo francés. Todo eso ahora parecía un sueño mal recordado. Se preguntó si realmente había pasado, o si su mente le jugaba una mala pasada para que no se sintiera tan sola. Cerró los ojos y trató de dormir, aunque el frío de la piedra y el murmullo lejano de coches hacían del descanso algo imposible. Pasaron varias horas hasta que una brisa más cálida del amanecer le rozó la cara. Amelina se incorporó lentamente, con los huesos crujiendo como madera vieja. Se frotó los brazos y miró a su alrededor. El cielo comenzaba a clarear y algunas personas ya caminaban con prisa hacia el trabajo. Sintió el impulso de levantarse y moverse antes de que alguien la echara por ocupar espacio público, como había visto que hacían con otros en la misma situación. Caminó sin rumbo hasta llegar a una calle más transitada, donde los primeros negocios empezaban a levantar sus cortinas metálicas. De pronto, algo en una pared llamó su atención. Era un cartel plastificado, colocado con cinta en el cristal de un restaurante elegante de fachada moderna y nombre brillante. Decía que se buscaba personal de limpieza con urgencia, que se ofrecía alojamiento y comida. Amelina se quedó mirando el anuncio durante largos segundos. No era el tipo de trabajo que alguna vez habría aceptado, ni el lugar donde soñó terminar sus días, pero en ese instante no era cuestión de orgullo, era cuestión de supervivencia. Entró con pasos cautelosos, sintiéndose fuera de lugar, como si todo su cuerpo gritara que no pertenecía ahí. El aroma del lugar era fuerte, a ajo y vino tinto, a mantequilla caliente y metal. Un joven la recibió con una mirada rápida de desdén, como quien ya decidió que la respuesta es no incluso antes de escuchar la pregunta. Ella dijo que había visto el cartel, que podía trabajar, que no tenía problema en limpiar baños o fregar suelos. Él preguntó si tenía experiencia, y ella, conteniendo las ganas de decir que había limpiado cocinas más caras que ese restaurante, entero, respondió diciendo que sí.
que sabía usar productos y que no tenía miedo al trabajo duro. El joven dijo que esperara, que hablaría con el chef, pero su tono era escéptico. Mientras lo veía alejarse, Amelina pensaba que cada palabra que decía parecía tallar una nueva versión de sí misma. Una mujer que pedía permiso para hacer lo que antes dirigía. Aún así, en sus ojos no había resignación. Había fuego, enterrado, pero vivo. Ese día, sentada en una pequeña sala detrás de la cocina, mientras esperaba la respuesta, acarició la cuchara que llevaba consigo. Cerró los ojos y recordó las veces que usó esa misma herramienta para dar el toque final a platos que hoy estaban en libros de gastronomía. Pensó en los nombres de los chefs que la admiraban, en las cartas que había recibido de clientes agradecidos, en los sueños que una vez tuvo de abrir una escuela para mujeres mayores que amaban cocinar. Pero ahora, lo único que podía hacer era limpiar, y si eso era lo que tenía que hacer para sobrevivir, lo haría, con dignidad, con paciencia, con esa llama interna que aún ardía, esperando su momento. El gerente era un hombre delgado, de rostro anguloso, camisa perfectamente planchada y una expresión de quien no tiene tiempo ni paciencia para perder. Apenas levantó la vista del portapapeles cuando Amelina se acercó con voz pausada a decir que venía por el anuncio del personal de limpieza. Él dijo que se sentara, pero lo hizo sin mirarla a los ojos, señalando con el bolígrafo una silla de plástico que chirrió cuando ella apoyó su cuerpo cansado. Durante varios segundos hubo silencio, como si él esperara que ella se presentara sin haberle dado aún la oportunidad. Finalmente, con un suspiro impaciente, le preguntó si tenía experiencia limpiando. Amelina respondió diciendo que sí, que había trabajado toda su vida en cocinas, que sabía mantenerlas limpias como quirófanos, que podía con grasa, con químicos, con desorden. Él no pareció impresionado. Le preguntó si tenía referencias, si tenía documentos, si tenía seguro. Ella respondió diciendo que no, que por ahora no, pero que podía demostrar que era buena. Él soltó un suspiro, ese tipo de exhalación que más que aire lleva juicio, y dijo que podría probar, que había muchas personas que querían ese puesto, que no toleraban errores ni lentitud. Amelina asintió sin discutir. No pidió condiciones, no preguntó cuánto le pagarían. Solo dijo que estaba lista para empezar. El uniforme que le entregaron era una bata gris, sin forma, con el logo del restaurante bordado en un lateral. El delantal tenía manchas de lejía y los zapatos que le prestaron le quedaban grandes, pero no se quejó. Se cambió en un baño pequeño, se recogió el cabello como había hecho durante décadas y salió con la cabeza erguida, aunque por dentro sintiera que una parte de ella se estaba desmoronando en silencio. El restaurante aún no abría al público, pero en la cocina ya había movimiento. Jóvenes con auriculares fregaban ollas sin mirar a nadie, otros ordenaban ingredientes en bandejas como si estuvieran preparando una obra de teatro y no comida. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le dijo dónde debía comenzar. Uno de los chicos, sin dejar de mirar su teléfono, le señaló con la cabeza un balde con agua y una escoba. Ella entendió el mensaje. Se agachó con dificultad, llenó el balde, ajustó las mangas de su bata y comenzó a limpiar las esquinas que otros no miraban, los rincones donde la grasa se acumulaba como secretos viejos. Pasaron las horas y su espalda crujía cada vez que se agachaba. A su alrededor las conversaciones eran rápidas y llenas de bromas privadas. Amelina era como un mueble más, invisible pero funcional. Nadie le hablaba salvo para pedirle que se moviera. Un muchacho le dijo que tuviera cuidado con no dejar marcas en el suelo recién pulido. Ella respondió diciendo que haría lo mejor, que pudiera, pero él ya estaba lejos, como si su voz no importara. Alrededor del mediodía el ambiente cambió. Se sintió una tensión eléctrica, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Un grito seco retumbó desde la entrada de la cocina y todos los movimientos se detuvieron. El chef Darío había llegado. Amelina no lo conocía, aún, pero en cuanto lo vio supo que era de esos hombres que mandaban más por miedo que por respeto. Alto, delgado, con tatuajes que asomaban por debajo del uniforme impecable y una mirada de halcón hambriento,
Darío entró gritando que eso era una porquería, que la cocina olía a mediocridad, que no entendía cómo se podía aspirar a una estrella con semejante desorden. Todos bajaron la cabeza. Nadie respondía. Algunos limpiaban más rápido, otros fingían que ya estaban terminando. Él se paseaba entre las estaciones como un general furioso en un campo de batalla. Inspeccionaba con los dedos, olía los ingredientes, probaba salsas con disgusto. Cuando se acercó a la zona donde Amelina limpiaba una esquina, notó el balde con agua turbia. Lo miró como si hubiera encontrado un animal muerto y preguntó quién había dejado eso ahí. Antes de que ella pudiera responder, él lanzó una patada al balde, que se volcó con estrépito, mojando sus zapatos. Miró a Amelina con ojos de fuego y dijo que se moviera, que eso no era un asilo, que si pensaba arrastrarse todo el día, ahí como un mueble viejo, estaba en el lugar equivocado. Amelina sintió el agua fría salpicar sus piernas y el silencio pesado que cayó en la cocina tras las palabras del chef. Todos los ojos estaban en ella, pero nadie decía nada. Era una mirada colectiva de lástima mezclada con miedo. Nadie quería ser el siguiente. Ella tragó saliva, respiró hondo y se agachó nuevamente para recoger el balde caído. No dijo nada, no se defendió, no preguntó por qué la trataban así. En su interior la humillación se mezclaba con la rabia contenida, no por el grito ni por la patada, sino por la certeza de que para ese hombre ella no era nada. No sabía quién era, no sabía lo que había hecho en su vida, solo veía una mujer mayor con uniforme barato, agachada con una escoba en la mano. Pero Amelina no lloró, no tembló. Se levantó lentamente, miró a Darío sin bajar la vista y dijo que sí, que lo limpiaría de nuevo y que procuraría no molestar. Él no respondió. Ya se había girado, gritando a otro empleado que la mise. En Place estaba atrasada. El resto del día pasó en una neblina de órdenes, ruido de platos, aromas mezclados y el eco de aquella frase cortante: «Esto no es un asilo». Amelina siguió trabajando sin levantar la cabeza, pero en su mente algo había cambiado. En vez de rendirse, se sintió más viva. La humillación no la redujo, la encendió. Cada movimiento de la escoba era más firme, cada trapo que pasaba sobre las superficies brillaba con más fuerza. No lo hacía para ellos, lo hacía para ella, para recordar que aún era capaz, que aunque el mundo la tratara como si ya hubiera terminado su historia, ella sabía que no era así, no estaba vencida, solo estaba en pausa, y cuando el momento llegara, cuando esa cocina ardiera por dentro y nadie supiera qué hacer, ella estaría lista, con sus manos limpias, su cuchara guardada y su corazón intacto, porque una mujer como Amelina no desaparece con un insulto, solo se oculta, esperando el día en que vuelva a encender su fuego. Era una tarde pesada, húmeda, de esas en las que el aire parece no querer moverse y cada minuto cae sobre los hombros como un saco mojado. El restaurante vibraba con un murmullo anticipado. Los pasos de los camareros iban y venían por el salón, ajustando manteles, alineando copas, colocando velas y revisando las reservas de una noche especial. La esperada cena de gala en la que se presentarían los nuevos platos de temporada frente a críticos, influencers y un grupo selecto de clientes de alto perfil. Darío, como siempre, caminaba con el ceño fruncido y el teléfono en la oreja, lanzando órdenes en voz baja, pero con un tono que no admitía discusión. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente estaba tenso. Las estaciones de cocina, aún vacías, sin señales del equipo principal, comenzaban a generar un silencio incómodo. Uno de los asistentes de sala se acercó a Darío y le dijo que nadie del personal de cocina había llegado todavía. Él miró su reloj, frunció más, aún el entrecejo, y dijo que probablemente estaban retrasados por el tráfico, que no entraran en pánico. Pero su tono ya empezaba a quebrarse. El reloj siguió avanzando y la cocina seguía vacía. 10 minutos, 20, 40. Un silencio creciente se instaló en el lugar como una nube negra sobre la cabeza de todos. Amelina, desde su rincón, habitual al fondo de la cocina, observaba todo sin ser vista, como había aprendido a hacer desde que llegó.
Con la escoba entre las manos, seguía fregando el mismo rincón, más por mantener las manos ocupadas que por necesidad real. Escuchaba los susurros de los camareros, las llamadas que no eran respondidas, las miradas de inquietud. Ella ya lo había vivido antes. Sabía lo que significaba cuando una cocina se quedaba sin batallón minutos antes de la batalla. Pero en esa ocasión no era su cocina, no eran sus platos, no era su responsabilidad, al menos no todavía. Darío lanzó su teléfono sobre una mesa con fuerza, exasperado, y gritó preguntando dónde demonios estaba su equipo. Nadie respondió. Se giró como un animal herido y su mirada se detuvo en ella. Primero fue solo un segundo, como si dudara, como si estuviera procesando la imagen. Luego se acercó con pasos largos y seguros, su voz estallando con una mezcla de rabia y desesperación. Él dijo que tú, sí, tú, cocina. Lo dijo sin vacilar, sin pensar en su edad, en su puesto, en su historia. Solo la señaló como quien lanza una moneda al aire y espera que caiga de su lado. Amelina se quedó inmóvil, el corazón retumbándole en el pecho. Dijo que pero yo solo limpio. Él no la dejó terminar. Dijo que cocina o vete, así, frío, seco. Una sentencia sin posibilidad de réplica. El mundo se detuvo por un instante. Las miradas de los camareros y asistentes se posaron sobre ella como si nadie respirara. Amelina bajó la mirada hacia sus manos. Aún sostenía la escoba. La dejó con suavidad en el suelo, sin prisa, como si no quisiera hacer ruido, como si ese acto marcara el final de algo y el inicio de otra cosa. Caminó hacia el área de cocina, sintiendo cada paso como una zancada en terreno sagrado. El suelo bajo sus pies parecía vibrar, no por el miedo, sino por el eco de años de pasos anteriores, de tantas cocinas recorridas, de fogones encendidos y recetas invencibles. Cada paso la alejaba de la mujer que limpiaba rincones y la acercaba a la que alguna vez fue ovacionada en salones de gala. Los uniformes estaban guardados en un armario metálico al fondo. No pidió permiso, no preguntó. Tomó uno, el más limpio, que encontró, lo sacudió con cuidado y se lo puso. No le quedaba del todo bien, le apretaba en algunos puntos y le sobraba en otros, pero lo llevaba con una dignidad que ningún diseñador podría confeccionar. Ató el delantal con un nudo firme y se ajustó el cabello con una liga que llevaba en la muñeca. Luego, como si lo hiciera todos los días, se dirigió a la isla central y comenzó a revisar los ingredientes disponibles. No había receta escrita, no había instrucciones, no había ayuda. Solo ella, su intuición y su memoria. Nadie se atrevía a interrumpirla. Darío, aunque aún furioso, se mantenía a cierta distancia, observando con desconfianza pero también con algo que no había sentido hasta ese momento. Una curiosidad silenciosa. Amelina revisaba los cortes de carne, los vegetales frescos, los fondos preparados con anticipación, los aceites, las especias. Movía las manos con precisión, tocaba los ingredientes como quien reencuentra a viejos amigos. En su cabeza, cientos de recetas desfilaban, pero solo una se quedó. Recordó un plato que había creado décadas atrás, un homenaje a su tierra, natal, con influencia francesa, un equilibrio entre lo cálido y lo sofisticado. Era perfecto. Iba a cocinar no por obligación, sino porque ese era su idioma, su manera de recuperar su lugar en el mundo. En silencio, encendió el fuego. Colocó la olla más grande que encontró, empezó a sofreír lentamente las bases aromáticas y dejó que el olor empezara a contar la historia que su boca ya no podía decir. Cada movimiento era una coreografía íntima, una danza precisa de alguien que no necesitaba mirar lo que hacía para saber que lo hacía bien. Los demás comenzaron a moverse también, pero en torno a ella, como satélites alrededor de un nuevo sol. Algunos intentaban ayudar, otros simplemente la miraban, sorprendidos por la seguridad de cada gesto, por la forma en que cortaba, sazonaba, mezclaba. Ella no hablaba. Estaba sumida en un trance. Su rostro tenía la serenidad de quien se reencuentra consigo misma, pero sus ojos ardían como si el fuego de los fogones también viviera dentro de ellos. Darío, desde el pasillo que daba a la entrada,
Del salón principal, escuchó cuando los aromas empezaron a invadir el espacio. Algo en él se removió. No era miedo, era desconcierto, como si no pudiera comprender cómo esa mujer, la misma que horas antes fregaba pisos, estaba ahora liderando su cocina como si siempre le hubiera pertenecido. Se acercó lentamente, sin saber qué decir, pero antes de abrir la boca, Amelina le dijo que no necesitaba su aprobación, solo que no estorbara. Lo dijo sin arrogancia, sin desafío. Lo dijo como quien establece una verdad innegociable. Y él, por primera vez, no respondió. Solo retrocedió un paso. El reloj corría. Los primeros clientes ya estaban llegando. Los camareros entraban y salían llevando platos que Amelina armaba con un cuidado casi maternal. Cada uno era una obra de arte. Ninguno era igual al anterior. Los sabores eran complejos, intensos, nostálgicos. Un plato en particular, servido con una salsa espesa y brillante, generó un murmullo en la sala. Una mujer de cabello plateado, sentada en una de las mesas centrales, se levantó lentamente después de probar el primer bocado. Dejó el tenedor sobre el mantel, se quitó las gafas y murmuró con la voz quebrada que eso solo podía haberlo cocinado una persona en el mundo. Su nombre era Amelina Quiñones. En la cocina, Amelina detuvo sus manos solo por un instante al escuchar ese nombre pronunciado afuera, no con miedo, sino con reverencia. Luego volvió a su tarea. Aún quedaban muchos platos por servir, muchos sabores por contar, mucho silencio por romper. Esa noche, la mujer que todos habían ignorado se volvió indispensable, y no porque alguien le diera permiso, sino porque ella, simplemente, decidió volver a ser Amelina, aún con el delantal ligeramente torcido y las mangas remangadas con firmeza hasta los codos. Caminó hacia el estante donde estaban los utensilios comunes, pero sus ojos no buscaban nada de eso, buscaban algo suyo, algo que aún guardaba como un relicario de su historia. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta gastada y extrajo un objeto pequeño, de madera oscura, suavemente pulido por los años. Era su cuchara, la misma que había usado durante décadas, la misma que la había acompañado desde su primer restaurante en Maracaibo hasta su consagración en Barcelona. Allí, en el extremo del mango, las letras AQ, grabadas a mano, simples, pero llenas de peso, como una firma silenciosa sobre todas las recetas que alguna vez llevaron su alma. La sostuvo entre los dedos como quien acaricia un viejo retrato, luego la besó sin pensar y comenzó a moverse entre las estaciones como si ese espacio le perteneciera desde siempre, como si el acero inoxidable le reconociera el paso, como si las ollas la esperaran. Eligió ingredientes que estaban a un lado, sin destacar. Productos humildes, casi olvidados en la parte trasera del refrigerador. Plátano maduro, yuca, un poco de carne mechada, caldo espeso de res, unas hierbas frescas que alguien había dejado, mal cerradas. Sus manos, sin temblar ni un segundo, comenzaron a cortar con precisión quirúrgica, el cuchillo sonando rítmico sobre la tabla como un tambor que marcaba el inicio de algo sagrado. No era solo cocina, era una invocación, y en esa danza silenciosa de fuego y cuchara, Amelina mezclaba los dos mundos que siempre la definieron, la técnica rigurosa, exigente, matemática de la alta cocina francesa, y la memoria sensorial, emocional, intuitiva de la comida venezolana que su abuela le enseñó cuando era apenas una niña, sentada en un banquito de madera junto al fogón de leña. Recordó la voz de su abuela diciéndole que la cocina no es receta, es intención, y que quien cocina sin querer sanar apenas alimenta el cuerpo, pero no el alma. Esa frase la llevó durante años como un mantra secreto, y ahora, en esa noche, inesperada, volvía a resonar mientras salteaba cebolla con ajo, mientras desglasaba la sartén con un toque de vino y reducía con mantequilla oscura hasta lograr la textura exacta que solo sus dedos conocían. El aire comenzó a cambiar dentro, del restaurante. Primero fue un murmullo imperceptible, una pausa en el ritmo nervioso de los meseros, luego un cruce de miradas entre los asistentes, una especie de reconocimiento que no venía de la vista,
sino del olfato. El aroma que comenzaba a salir de la cocina no era común, no era simplemente agradable, era evocador. Era como abrir la puerta de la casa de la infancia después de muchos años. Era como recibir una carta escrita a mano por alguien que ya no está. Había en ese olor un equilibrio de dulzura y profundidad, una nota de nostalgia seguida de una promesa nueva. Los comensales empezaron a dejar de hablar, sin darse cuenta. Algunos cerraron los ojos por un segundo, como si quisieran atrapar ese perfume invisible y conservarlo. Los camareros, sin entender del todo lo que pasaba, se detenían un momento antes de entrar a la cocina, como si intuyeran que estaban a punto de presenciar algo que no se podía interrumpir. Amelina seguía concentrada, ensamblando con cuidado los platos. Cada uno tenía una base de puré cremoso de yuca con ajo asado, una porción de carne cocida durante horas, hasta deshacerse con la cuchara, rodajas de plátano caramelizado con panela y un hilo de salsa brillante, hecha con reducción de huesos, vino tinto y un secreto que solo ella conocía. Terminó con unas hojas de cilantro fresco y un toque de sal en escamas. Cuando el primer plato estuvo listo, lo colocó en manos de un mesero joven que la miraba como si acabara de ver a su madre resucitar. Ella le dijo que lo llevara con cuidado, que ese plato no solo alimentaba, sino que decía algo, que no debía caer en cualquier mesa como un objeto más, sino como una historia viva. El chico asintió casi sin hablar y salió al salón con pasos suaves, como quien lleva un tesoro frágil. Darío observaba desde una esquina, con los brazos cruzados y el entrecejo marcado, su mirada saltando entre el reloj, los platos y la figura de Amelina. No sabía qué hacer con esa mezcla de emociones que lo atravesaban, el orgullo herido por haber perdido el control, la rabia por no entender cómo una mujer de la limpieza podía dominar su cocina, y algo que no quería admitir, pero que lo paralizaba, admiración. Cuando uno de los platos regresó vacío con una nota escrita a mano por uno de los comensales, Darío lo tomó y leyó en voz baja que esto fue lo mejor que he probado en años, y no sé por qué, pero me hizo llorar. Respiró hondo, dejando que el orgullo cediera un poco ante lo inevitable. Cuando por fin se acercó a la mesa de pase y tomó con sus propias manos una cuchara, no dijo nada. Solo probó una pequeña porción del plato que aún esperaba ser servido. Lo llevó a la boca con gesto escéptico, como quien espera confirmar su superioridad. Pero al primer segundo, algo cambió en su rostro. Se quedó inmóvil, la cuchara suspendida, la mirada perdida en un punto fijo. No hizo ningún comentario inmediato, simplemente se quedó en silencio, como si el sabor le hubiera dicho algo que las palabras no podrían traducir. Luego, apenas con un hilo de voz, dijo que ¿quién hizo esto? Nadie respondió. Solo Amelina levantó los ojos por un instante, lo miró y volvió a bajar la mirada sin decir nada, dejando que fuera el plato quien hablara por ella. En ese instante, todo el restaurante se convirtió en una escena congelada. Había algo en ese momento que no necesitaba ser explicado, una verdad desnuda, palpable, indiscutible. Ella, la mujer ignorada, humillada, olvidada, había devuelto a esa cocina su alma, había hecho que el espacio se transformara, que las paredes recordaran lo que era ser un templo del sabor y no solo un negocio de apariencias. Darío, por primera vez, comprendió que había cometido un error monumental, pero también entendió que lo mejor que había hecho en su vida fue señalarla esa noche. No lo sabía, pero había invitado al fuego a regresar. Y el fuego tenía nombre. Se llamaba Amelina Quiñones. El murmullo creciente que había comenzado como una simple reacción al aroma se fue transformando en una vibración emocional difícil de explicar. Era como si cada comensal, al llevarse el primer bocado a la boca, sintiera que algo dentro de sí se quebraba o se abría, no por el sabor en sí, sino por la memoria que despertaba, por la ternura escondida en los ingredientes, por esa sensación imposible de fingir de estar en casa, aunque jamás hubieran probado algo igual. Algunos comían en silencio, otros se miraban entre sí con expresión de sorpresa y otros simplemente cerraban los ojos como quien quiere extender el momento unos segundos más. Entre ellos,
En una de las mesas principales, una mujer de mediana edad, vestida con elegancia discreta, con el cabello recogido en un moño perfecto y un pañuelo de seda anudado con precisión europea, se quedó con el tenedor suspendido a mitad de camino. Sus ojos comenzaron a brillar de inmediato, sin explicación racional, y se llevó la mano al pecho como si acabara de recibir una noticia inesperada. Se puso de pie lentamente, sin decir palabra al principio, y todos los de su mesa la miraron, sin entender. Ella bajó el tenedor sobre el plato con delicadeza, como quien rinde homenaje a algo sagrado, y entonces, con voz temblorosa pero clara, dijo que esto es obra de Amelina Quiñones. El salón entero quedó en silencio, como si un nombre tuviera el poder de apagar el bullicio, como si esa simple frase hubiera detenido el tiempo por un segundo. Los camareros, que iban y venían con platos, se detuvieron. Algunos giraron lentamente hacia la cocina. Darío, que aún tenía la cuchara entre los dedos, se quedó de pie sin moverse, mirando a la mujer de la mesa con una mezcla de desconcierto y negación. El nombre resonaba como un eco imposible. No podía ser, no tenía sentido. Amelina Quiñones era una leyenda, un fantasma culinario, una historia que se contaba en susurros en las escuelas de cocina más exigentes, como un mito, como una sombra que un día desapareció sin dejar rastro. Él la había estudiado, había leído sobre su técnica, su influencia, su estrella Michelin, y también sobre su misteriosa caída, sobre el escándalo que la rodeó y su abrupta salida del mapa gastronómico. Pero jamás habría imaginado que esa mujer, la misma que días antes limpiaba los rincones de su cocina sin levantar la voz, fuera ella. Amelina, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra fuera de la cocina, levantó la mirada al oír su nombre. Sus ojos, cansados pero firmes, buscaron los de Darío como si estuviera esperando su reacción, no con ansias de aprobación, sino con la serenidad de quien ya no necesita justificar su existencia. Dio un paso adelante y con voz pausada, sin necesidad de levantarla, dijo que sí, yo soy. Esa frase cayó como una piedra en el agua. Todos en la cocina giraron a verla, algunos con asombro, otros con incredulidad. Un silencio espeso llenó el ambiente, como si cada palabra pronunciada después de eso fuera profana. La mujer elegante de la mesa se acercó lentamente, cruzando el salón con pasos que no sabían si eran guiados por la razón o por el corazón. Cuando llegó al umbral que separaba el comedor de la cocina, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Se detuvo frente a Amelina, respiró profundamente y dijo que su comida le salvó la vida hace 20 años. Contó que en una época oscura de su vida, en medio de un divorcio traumático y una depresión profunda, había viajado sola a Europa buscando alejarse de todo. Una noche, por azar, terminó en un pequeño restaurante en una calle poco transitada de Barcelona. Dijo que no esperaba nada, que solo quería comer algo y olvidar. Pero esa noche probó un plato que le devolvió la voluntad de seguir. Recordaba cada detalle, la textura, el equilibrio de los sabores, la manera en que algo dentro de ella se iluminó por primera vez en mucho tiempo. Dijo que nunca olvidó ese nombre, Amelina Quiñones, y que desde entonces había buscado su rastro, sin éxito, creyendo que tal vez había desaparecido para siempre. Amelina la escuchaba con la calma de quien ha aprendido a no aferrarse a las palabras, pero una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, no por tristeza, sino por el reconocimiento, por la validación que llega sin haberla pedido, por la certeza de que a pesar de todo, su esencia no se había perdido. A su alrededor, el silencio se mantenía, hasta que un joven ayudante, que hasta ese momento había permanecido al fondo, se acercó y murmuró casi sin aliento que ella era la de la cucharada de fuego. Esa frase, dicha con reverencia y asombro, se sintió como un relámpago que recorrió la sala. Todos sabían a qué se refería. Era una leyenda en las escuelas culinarias, una historia que hablaba de una chef capaz de probar una preparación con una sola cucharada y detectar no solo los ingredientes exactos, sino también la intención detrás del plato, el estado emocional del cocinero. La historia que no se contaba con palabras sino con sazón. Nadie sabía si era cierto,
Pero el mito tenía nombre propio, y ahora estaba ahí, de pie, con su cuchara de madera en la mano, sin necesidad de defenderse, porque la comida ya había hablado por ella. Darío dio un paso hacia el frente, aún con el rostro endurecido, pero sin la arrogancia habitual. Lo miraba todo como quien se despierta de un sueño y descubre que ha estado viviendo en la ignorancia. No sabía qué decir. No tenía discursos preparados para esa situación. Solo alcanzó a preguntar con voz quebrada si era cierto. Amelina lo miró con compasión, no con superioridad, y respondió diciendo que sí, que cocinó para reyes, pero también para madres solas, para niños hambrientos, para maridos moribundos y para mujeres que necesitaban recordar quiénes eran. Dijo que su comida no era para lucirse, sino para sanar. Y que sí, que había cometido errores, que había confiado en personas equivocadas, pero que jamás traicionó su cuchara. Ese era su templo, su hogar, su verdad. El salón, que hasta ese momento parecía una obra congelada, estalló en un aplauso tímido que fue creciendo como una ola. No era una ovación de espectáculo, era un aplauso lleno de gratitud, de respeto, de redención. En ese momento el nombre prohibido ya no era un fantasma, sino una presencia real, tangible, poderosa. Y Amelina, por primera vez en muchos años, sonrió con libertad, sabiendo que su fuego seguía ardiendo, que nunca se apagó. Solo esperó el momento adecuado para volver a encender el mundo con su sabor. Belinda permanecía de pie junto a Amelina, con los ojos aún húmedos por la emoción y el corazón latiendo a un ritmo que parecía recordar algo antiguo, algo que había estado guardado durante demasiados años. Había un silencio reverente alrededor, un tipo de calma que solo ocurre después de una gran revelación, como si todos en el salón estuvieran esperando la siguiente verdad, como si supieran que lo que venía no era un simple dato biográfico, sino una herida todavía abierta. Ella respiró hondo, se giró levemente hacia el público que la observaba en la penumbra del restaurante y con una voz serena, pero firme, comenzó a contar lo que tantos habían escuchado en susurros, pero nadie se había atrevido a confirmar. Belinda dijo que hace más de 20 años, cuando el nombre de Amelina Quiñones comenzaba a resonar con fuerza en Europa, cuando su cocina era portada de revistas y sus reservaciones se agotaban con meses de antelación, un hombre, un chef, de renombre, un colega al que ella había ayudado a surgir, decidió destruirla. Dijo que lo hizo por envidia, por orgullo, por no poder aceptar que una mujer latinoamericana, sin padrinos ni apellido famoso, había conquistado lo que él jamás pudo. La acusó falsamente de robar recetas, de plagiar platos, de manipular ingredientes para dañar a comensales en una competencia culinaria. Las pruebas eran débiles, manipuladas, pero el escándalo fue tan grande y tan hábilmente divulgado que los inversores retiraron su apoyo, la prensa la condenó sin juicio y el público, que tan rápido ama, también fue rápido en olvidar. Amelina no interrumpía. Escuchaba con los labios cerrados y los ojos fijos en un punto indeterminado, como quien revive una escena tantas veces soñada que ya no necesita verla para sentirla. Belinda continuó diciendo que ella fue testigo de todo, que intentó defenderla, que escribió artículos, que gritó su inocencia, pero que en ese tiempo las voces femeninas no tenían el peso de ahora. Nadie escuchó, nadie quiso escuchar. Amelina, sin escándalos, sin venganzas, simplemente cerró su restaurante, desapareció de los medios y se fue. Años después, cuando Belinda intentó encontrarla, ya no había rastro. Su nombre había sido borrado de los registros, su estrella Michelin retirada por presiones externas, y lo que más dolía, dijo ella, era saber que el mundo había perdido a una de las mejores cocineras vivas sin siquiera comprender lo que había hecho. Amelina al fin alzó la mirada. Su voz era tranquila, profunda, cargada de algo más pesado que la nostalgia, la aceptación. Ella dijo que perdió su restaurante, su nombre, y luego a su hijo. Lo dijo sin rencor, como quien no busca compasión sino simplemente contar una verdad que ha llevado demasiado tiempo en silencio, y entonces, sin necesidad de más palabras,
Su rostro se transformó. Algo en su expresión se volvió más íntimo, más doloroso. Sus ojos miraban al suelo, pero su voz seguía en el aire, relatando una historia que era también una confesión. Contó que después de caer en desgracia, tomó la decisión de volver a América Latina con la esperanza de empezar de nuevo, de al menos estar cerca de su familia. Su hijo, Rodrigo, era todo lo que le quedaba. Un joven brillante, amable en apariencia, pero con una ambición silenciosa que ella eligió no ver. Dijo que él la convenció de que necesitaba cuidarla, protegerla, que no debía seguir cargando con responsabilidades. Le pidió acceso a sus cuentas, le pidió firmar papeles, le prometió que todo estaría bien, y ella, cansada, herida y sobre todo necesitada de cariño, confió. En ese momento la escena pareció partirse en dos. Mientras ella hablaba, su voz se fundía con la de su recuerdo. Rodrigo, en su mente, le decía que ya no podía más, que ella se había vuelto un peso, que no tenía por qué cargar con una madre que no tenía nada, que solo arrastraba el pasado como un cadáver y que él no había nacido para cuidar de viejos. Amelina lo miraba en ese recuerdo, como si no entendiera lo que oía. Dijo que en ese instante sintió que no solo perdía a su hijo, sino que desaparecía su lugar en el mundo, que se rompía el último lazo que la sostenía. Recordó haberle preguntado si de verdad pensaba dejarla sola, en una ciudad donde no conocía a nadie. Él no respondió, solo le dejó una nota. «Perdón, no puedo más. Cuida de ti». Volvió al presente con un suspiro. La gente seguía escuchando en completo silencio. Ella dijo que caminó durante días con la misma ropa, durmiendo en plazas, limpiando para comer, viviendo sin documentos, sin nombre. Dijo que se volvió invisible, pero que nunca dejó de cocinar, ni de amar. Lo repitió con énfasis, como si esas últimas palabras fueran el resumen de su alma. Nunca dejé de cocinar, ni de amar, a pesar del abandono, a pesar de la traición, a pesar de las noches frías, de las puertas cerradas, de los ojos que no la veían, porque para ella la cocina era un acto de amor. Y no se deja de amar porque el mundo sea cruel, se sigue amando, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo merezca. Un camarero se secaba discretamente una lágrima. Una clienta de edad similar a Amelina tomó la mano de su hija, emocionada. Había una conexión invisible entre la historia y los corazones presentes. No era solo la historia de una chef, era la historia de todas las mujeres que fueron calladas, traicionadas, descartadas. Pero también era la historia de aquellas que no se rinden, que aún con los huesos rotos siguen siendo hogar para otros. Y en ese instante, Amelina, de pie con su cuchara de madera, no era solo una mujer mayor contando su tragedia, era símbolo de algo más grande, algo que todos en el fondo reconocemos, el poder de una madre que incluso rota sigue amando y que, incluso silenciada, sigue creando. Porque el fuego, cuando es verdadero, no se apaga, solo espera. Y ella había esperado lo suficiente. Darío permanecía aún de pie, con los brazos caídos a los costados y la mirada fija en el suelo, como un niño que acaba de comprender la magnitud de su error, como un hombre cuya soberbia se ha desmoronado frente a una verdad tan grande que no puede ser negada ni maquillada. La cocina, que antes era su dominio, su imperio forjado a gritos, técnica y exigencia, ahora parecía otro espacio, transformado por la presencia silenciosa pero imponente de esa mujer a la que él había despreciado, humillado y descartado, sin siquiera mirarla a los ojos. Se acercó con pasos lentos, el rostro marcado por una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad rara vez vista en él. Cuando estuvo a 1 metro de Amelina, levantó la cabeza con dificultad, como si las palabras le pesaran demasiado, y dijo que lo sentía, que había sido ciego, que no supo ver quién tenía delante, que se equivocó en todo, que ojalá pudiera borrar cada palabra que le lanzó con desprecio, cada orden dicha sin alma, cada mirada cargada de prejuicio. Pero Amelina no reaccionó con ternura ni con rabia. Lo observó con esa firmeza tranquila que solo tienen las mujeres que ya lo han visto todo, que han caído y levantado tantas veces
que no necesitan elevar la voz para ser escuchadas. Ella respondió diciendo que el respeto no se pide, se cocina. Lo dijo sin dureza, pero también sin permitir consuelo. Lo dijo como una sentencia que no busca castigo, sino claridad. Y en ese momento, Darío comprendió que no bastaban palabras, que el camino hacia la redención no se traza con disculpas, sino con actos. Los demás empleados, que hasta entonces habían observado desde las sombras de las esquinas, comenzaron a acercarse uno por uno, algunos todavía temerosos, otros con lágrimas mal disimuladas, otros con una mezcla de vergüenza y admiración en los ojos. Una joven sous-chef se acercó primero, extendiéndole a Amelina una tabla de madera, y dijo que si quería, ese espacio era suyo. Un panadero que apenas hablaba y que había sido testigo de su humillación días atrás, dijo que nunca había visto a alguien transformar una cocina con tanto silencio y tanta fuerza. Otro más, un chico nuevo que apenas sabía cortar cebolla, sin llorar le preguntó si podía aprender de ella. Las palabras no eran halagos vacíos, eran ofrendas sinceras. Era la manera de decir que ahora la veían, que ya no era invisible, que sabían quién era, que sabían lo que representaba. Amelina, que había vivido tantas décadas escondida, perseguida por un pasado injusto, sintió por primera vez que no necesitaba esconderse más. No por fama, no por gloria, sino porque su presencia era por fin reconocida como lo que siempre fue. Una maestra, una guía, una fuerza que no necesitaba títulos para ser respetada. Los días siguientes fueron un torbellino inesperado. Una foto filtrada desde el restaurante comenzó a circular en redes sociales. En ella se veía a Amelina de perfil, con la cuchara de madera en una mano y una expresión concentrada mientras montaba un plato. La imagen, sin que nadie lo supiera, fue publicada por una clienta que había estado presente aquella noche mágica. El texto decía que algunos cocinan con recetas, otros cocinan con fuego, pero solo unos pocos cocinan con alma, y esa mujer, desconocida para muchos, era la dueña de todas. En cuestión de horas, la imagen se volvió viral. Críticos gastronómicos, chefs reconocidos y viejos conocidos, comenzaron a escribir, a compartir recuerdos, a contar quién era Amelina Quiñones. Y entonces llegaron los periodistas. Primero, una cadena local de televisión, luego, una revista internacional, luego, un canal de streaming que quería hacer un documental exclusivo. Todos querían saber por qué había desaparecido, por qué había vuelto, qué significaba su comida, cómo era posible que una mujer que cocinaba como diosa estuviera fregando suelos semanas atrás. Le ofrecieron entrevistas en horario estelar, jurados de programas de talento culinario, giras por Europa, ofertas millonarias de restaurantes de lujo para volver a tener su nombre en las marquesinas. Amelina escuchaba todo en silencio. No sonreía, no lloraba, solo observaba, como quien ha aprendido a distinguir entre el aplauso sincero y el ruido vacío. Cuando finalmente habló, lo hizo con una claridad que dejó sin aire a más de uno. Ella dijo que no quería volver al trono, que ya había tenido uno, y que los tronos muchas veces aíslan más de lo que elevan. Dijo que quería abrir una mesa, una donde cupieran todas las mujeres como ella, las que fueron olvidadas, las que fueron traicionadas, las que fueron llamadas viejas, inútiles, un peso, las que aún tenían amor en las manos y fuego en el alma. Esa declaración se volvió titular. No quiero volver al trono, quiero abrir una mesa. La frase circuló por el mundo como una bandera, y mientras muchos la repetían como inspiración, Amelina comenzaba a ponerla en práctica. Con el apoyo de algunos voluntarios del restaurante y la ayuda inesperada de Belinda Orantes, que no solo era crítica sino también activista silenciosa por los derechos de las mujeres mayores, comenzaron a buscar un espacio en un barrio humilde donde pudiera abrir lo que ella llamaba una cocina escuela del perdón. Allí no se enseñarían recetas, se enseñaría amor, se cocinaría no para competir, sino para sanar. Se invitaría no a los mejores, sino a los que más necesitaban un lugar. Y mientras organizaba todo eso, mientras llenaba cuadernos con ideas, horarios, listas de ingredientes accesibles
y posibles nombres para su nuevo espacio, recibía cada día mensajes de personas de todas partes del mundo. Mujeres que le decían que su historia les devolvió la fe, jóvenes que le pedían consejo, hijos que habían abandonado a sus madres y ahora querían pedir perdón. Amelina los leía con el corazón apretado, sin juzgar, sin responder a todos, pero guardando cada palabra como quien recoge semillas para sembrar después. Porque ella sabía que el respeto verdadero no se construye con fama ni con dinero, sino con constancia, con verdad, con amor. Y ahora que todos finalmente la veían, ella no quería subir otra vez a un pedestal. Quería sentarse, a la misma altura que los demás, frente a frente, plato a plato, mano a mano, como solo saben hacerlo las que han sido derribadas, pero nunca vencidas. Y así en una cocina modesta, con el mismo delantal viejo y la cuchara AQ aún en su bolsillo, Amelina Quiñones volvía a encender el fuego, pero esta vez no para brillar sola, sino para alumbrar el camino de muchas otras. Porque el respeto, como ella había dicho, no se pide, se cocina, y lo suyo ya nadie se atrevía a negarlo. Olía, sabía y se sentía como lo más digno que una mesa puede ofrecer. La cocina que Amelina construyó con la ayuda de Belinda no tenía paredes de mármol ni lámparas colgantes de diseño, no tenía hornos de última generación ni vajilla importada. Pero cada rincón respiraba calidez. Cada mesa de madera tenía marcas de vida, cada cuchillo afilado se sentía como una extensión del alma. Era una casa transformada, adaptada con esfuerzo y creatividad, con sillas donadas, utensilios recuperados de restaurantes que ya no los usaban, y sobre todo, con manos dispuestas a comenzar de nuevo. El cartel en la entrada no tenía su nombre, sino una frase que Amelina había escrito con su propia caligrafía y pintado a mano. Aquí cocinan las que fueron olvidadas. Era una cocina-escuela, sí, pero también un refugio, un abrazo para mujeres que, como ella, habían sido desplazadas de sus propios hogares, traicionadas por los que amaban, invisibilizadas por una sociedad que cree que el valor de una mujer tiene fecha de vencimiento. Belinda la había acompañado en cada paso del proceso, no como una benefactora distante, sino como una compañera comprometida. Consiguió permisos, habló con vecinos, organizó entrevistas con terapeutas, convocó a voluntarias y, lo más importante, escuchó con humildad. Ella decía que esa cocina no era un proyecto social, era una revolución emocional. Y lo era. Amelina dedicó sus días a enseñar lo que no estaba en los libros. No solo técnicas de cocción, tiempos de cocido o combinaciones de sabores. Enseñaba a tocar los alimentos como se toca una historia, con respeto. Enseñaba a hervir sin rabia, a picar sin miedo, a amasar sin rencor. Cada mujer que cruzaba esa puerta llegaba con una mochila invisible sobre los hombros. Historias de hijos que no llamaban, de maridos que se fueron con promesas rotas, de nietos a quienes no les permitían ver, de cuerpos envejecidos que ya nadie tocaba. Amelina las recibía una a una, sin preguntas, sin juicios. Les colocaba un delantal, les daba una cuchara y las hacía empezar. Al principio muchas no podían ni sostener el cuchillo. Les temblaban las manos. Lloraban mientras pelaban cebollas, no por el ácido, sino por la memoria. Una mujer dijo que no cocinaba desde que su hijo se fue sin despedirse. Otra confesó que su exmarido la había convencido de que no servía ni para hacer arroz. Una tercera miró el caldero burbujear y susurró que ese olor le recordaba a su madre, y que tenía años sin oler algo que le hiciera bien. Amelina las escuchaba, las dejaba llorar, pero también las hacía seguir. Les decía que había que cocinar a pesar del dolor, porque si una espera a estar bien para alimentar a alguien, nunca sirve un plato. Decía que el fuego, cuando se comparte, se multiplica, y que cada receta era una forma de recordar que aún estaban vivas. Los días pasaban con una cadencia lenta, hermosa. Las mujeres comenzaban a llegar solas. Luego traían a vecinas, a hermanas, a otras madres rotas como ellas. Los vecinos donaban sacos de papas, frutas de temporada, arroz, harina. Los niños del barrio se acercaban curiosos a la ventana y a
Veces las mujeres les servían porciones pequeñas, enseñándoles a recibir con gratitud y sin vergüenza. Era más que una cocina, era un altar cotidiano. Y aunque Amelina se movía con firmeza, con sabiduría, con esa presencia que dominaba el aire sin levantar la voz, también había días en los que al cerrar la puerta sentía un nudo en el pecho, porque aunque había recuperado tanto, había una herida que no sanaba del todo. Rodrigo. Su nombre era un silencio espeso que evitaba mencionar, no por odio, sino por el dolor de lo no resuelto. Fue una tarde de jueves cuando el sol caía oblicuo entre las cortinas y las mujeres preparaban un guiso colectivo para repartir en una feria local, que Amelina lo vio. Estaba en la puerta, sin tocar, sin hablar, con los ojos bajos y el cuerpo encorvado como un niño perdido. Había adelgazado, su ropa estaba arrugada y el rostro tenía esa palidez que deja el hambre cuando ya es parte del cuerpo. No se movía, solo la miraba como si pidiera permiso con los ojos. Belinda fue la primera en verlo desde el fondo. Se acercó a Amelina y le tocó el hombro sin decir nada. Ella giró, lo vio, y durante unos segundos el tiempo se congeló. Nadie hablaba. Las mujeres dejaron de mover las cucharas, los niños se asomaron al pasillo, el aire mismo pareció contener la respiración. Rodrigo levantó la cabeza apenas un poco, y con voz rota dijo que no sabía a dónde ir, que no esperaba nada, que solo quería verla, que tenía hambre y que lo sentía. Dijo que no merecía ni una palabra, pero que llevaba meses pensando en ella, soñando con su comida, con su voz, con su perdón. Dijo que había perdido todo y que al final entendió que lo único que nunca debía haber soltado era su mano. Amelina lo miró largo rato. En su rostro no había reproche, solo una profunda tristeza dulce. Caminó hacia el fondo de la cocina, sirvió un plato de guiso caliente, lo colocó con esmero, como lo hacía siempre, añadió un poco de cilantro, fresco, lo acompañó con arepas calientes, lo acomodó sobre una bandeja y caminó hasta la puerta. Se lo entregó en silencio. Rodrigo la miró sin atreverse a tocarlo aún. Ella dijo que comiera, que el rencor no alimenta. Lo dijo sin énfasis, sin lágrimas, como una verdad ancestral, como quien entiende que el perdón no se concede, se sirve. Rodrigo recibió el plato con ambas manos, se arrodilló en el umbral y comenzó a comer en silencio, con lágrimas cayendo al arroz, con la dignidad rota pero el alma empezando a recomponerse. Dentro de la cocina, las mujeres lo observaban en silencio. Algunas lloraban, otras se abrazaban. Amelina se giró hacia ellas y dijo que todas merecían ese momento, que no cocinaban para olvidar, sino para recordar con menos dolor, y que algún día quizás cada una de ellas también recibiría a alguien en su puerta con un plato entre las manos y el alma abierta, porque la cocina del perdón no se construye con recetas, sino con humanidad, y en ese rincón humilde del mundo, una madre alimentaba a su hijo por segunda vez en la vida, esta vez no con esperanza, sino con verdad. La cocina resonaba con un murmullo constante de voces femeninas, risas tímidas, cucharas golpeando contra ollas de aluminio, vapores espumosos subiendo al aire, y manos que se movían con decisión sobre las tablas de madera, como si cada una de ellas supiera exactamente qué parte del alma debía cortar, hervir o amasar. Era un mediodía cualquiera, pero dentro de aquella casa transformada en refugio culinario, cada momento tenía un peso distinto, un color más profundo. El aroma de guisos recién hechos, panes recién horneados y café negro llenaba cada rincón, se colaba por las ventanas abiertas y llegaba hasta la calle, donde algunos vecinos ya sabían que ese lugar no era solo una cocina. Era una escuela de dignidad, un templo para las que el mundo había olvidado y ellas mismas estaban aprendiendo a recordar. Había mujeres de todas las edades, algunas con las canas brillando bajo los pañuelos de cocina, otras con los ojos marcados por noches sin dormir, otras aún jóvenes, pero con la espalda encorvada por años de silencio. Todas distintas, todas unidas. Cocinaban codo a codo sin competir, sin juzgar, sin esconder las cicatrices.
Una pelaba papas con ritmo constante mientras contaba que su hija llevaba 8 años sin hablarle. Otra removía una olla de arroz diciendo que hacía décadas que nadie la llamaba por su nombre. Y otra, la más callada, decoraba arepas con esmero mientras sonreía por primera vez en semanas. Amelina caminaba entre ellas con la misma calma con la que una madre revisa si todos sus hijos han comido, si tienen abrigo, si están en paz. Observaba, con atención, corregía suavemente con una mano sobre el hombro, compartía historias de su tierra, pedía un poco más de sal o sugería un toque de comino. Cada enseñanza era una muestra de cariño, no una imposición. Ella decía que las recetas no eran mandamientos, que el fuego enseñaba más que los libros y que el ingrediente más difícil de equilibrar en la vida era el orgullo. Sonreía con esa calidez que no buscaba impresionar a nadie, solo acercar corazones. Y mientras todo eso sucedía, en un rincón del salón, Rodrigo barría el suelo con una escoba prestada, su camisa empapada en sudor, sus manos rojas de tanto fregar y su mirada concentrada en cada mesa que limpiaba. Ya no era el hijo que creía saberlo todo, ni el joven arrogante que había juzgado sin entender. Era un hombre en construcción, alguien que había decidido quedarse y callar, y que entendía que el perdón no se mendiga, se gana. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras salían con humildad. Decía que todavía estaba aprendiendo, que no sabía si merecía estar ahí, pero que quería ayudar, quería ser útil, quería servir aunque fuera en silencio. Y Amelina, que lo observaba desde la distancia, no decía nada, solo sonreía de vez en cuando. Le corregía la postura cuando recogía una silla mal colocada y le dejaba un café caliente sobre la mesa más cercana sin decir palabra. Era su manera de decirle que lo veía, que lo aceptaba, que el rencor había quedado atrás, porque en ese espacio no se cultivaba la culpa, sino la reparación. En la entrada del lugar, justo al lado de la puerta de madera pintada con esmalte celeste, colgaba una placa sencilla, hecha de metal reciclado y escrita a mano por una de las mujeres que aprendió a leer hace apenas 2 años. El mensaje estaba grabado con letras imperfectas pero firmes, y decía que a los hijos que nos olvidaron les servimos fuerza con sazón. Esa frase se convirtió en una especie de oración, una verdad colectiva que se murmuraba entre cucharas, que se enseñaba a los nuevos, que se repetía al servir el primer plato del día. Porque en ese lugar no se negaba el pasado, pero tampoco se quedaba nadie atrapado en él. Se hablaba de los abandonos, sí, pero también de las reconciliaciones. Se recordaba el dolor, pero se celebraba el presente. Y cada guiso, cada caldo, cada pan horneado era una forma de seguir diciendo aquí estoy, aún existo, aún soy capaz de dar, de nutrir, de amar. Amelina se acercó a la gran olla del centro, donde burbujeaba un sancocho espeso con trozos de maíz, yuca, plátano y carne suave que se deshacía con solo mirarla. Tomó su cuchara de madera, la misma de siempre, la que llevaba grabadas las iniciales AQ, y cuya superficie ya parecía pulida por el tiempo y la memoria. La sumergió en el caldo con la delicadeza de quien toca un río sagrado. La giró 2 veces, se acercó a la nariz y aspiró con los ojos cerrados. Luego probó. Su rostro se iluminó, no por el sabor, sino por el momento. Estaba rodeada de mujeres fuertes, de hijos que volvían, de una comunidad que la abrazaba y de una cocina que ya no era suya, sino de todas. Murmuró entonces para sí, pero lo suficientemente alto para que algunas alcanzaran a escuchar, que el amor nunca se quema. Y en esas palabras había toda su historia, toda su fe, toda su razón de seguir. Y así terminaba el ciclo. No con un premio, no con una estatua, no con una estrella colgada en una pared. Terminaba con una olla hirviendo, una cuchara desgastada y una mesa larga donde nadie comía sola. Porque Amelina comprendía que lo verdaderamente eterno no es el reconocimiento, es el acto de compartir. Y mientras el vapor de la sopa subía como incienso hacia el techo abierto, el mundo afuera seguía girando, pero ahí dentro, en ese pequeño rincón de humanidad,
Todas sabían que estaban construyendo algo más grande que una receta. Estaban cocinando un legado, y ese, como su cucharada de fuego, ardería por siempre en cada corazón tocado por su sazón. Hoy conocimos la historia de Amelina Quiñones, una madre olvidada que volvió a encender su fuego con dignidad, perdón y amor. Una cucharada, una verdad, y una mesa que sanó heridas profundas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte te tocó más? ¿La traición? ¿El reencuentro? ¿La cocina como refugio? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte y conversar contigo. Aquí en el canal hay más historias como esta, que emocionan, inspiran y reconectan con lo más humano. Te invito a explorarlas. Seguro que una de ellas también tocará tu alma. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y compartir este momento. Personas como tú hacen que contar historias así valga la pena. Nos vemos en el próximo video.